Lo que te dice el paper es que una red neuronal con una estructura de este modelo puede hacer esta tarea. Para eso es un paper. Si no, va a pasar todo el informe completo. Dicho esto, me va a servir para darme pie para cómo va a ser el trabajo de ustedes final, con el que van a probar. Primero, ¿para qué me hacen hablar de más? Primero, las redes, ustedes tienen que presentar el trabajo práctico 3, con Vicente. Algo que me quedó de la cátedra es que vamos a intentar, o les pido que hagan todo el esfuerzo para que se presente el trabajo práctico ahora a fin de mes y lo aprueben, no haya que ir a recuperación. Igual va a haber recuperación después del receso, pero la idea es que ustedes ahora, hasta antes del receso, ya queden regulares. Así que les pido que hagan un esfuerzo, desarrollen los proyectos lo mejor posible y no se demoren en la presentación del día. No nos gustaría estar recuperando, como generar un caos administrativo. ¿Cómo aprueban las materias? Con un paper, así, literal, hasta 6 hojas máximo, escrito como si fuera un paper de congreso. Que eso ya le está pidiendo Vicente. Bueno, pero ahora con toda la formalidad del congreso, o sea, la bibliografía, cómo la referencian, eligen un tema, que sea una integración de los temas vistos. No es necesario que desarrolle software, para nada. De hecho, eso no va. Ustedes dicen, yo voy a trabajar, por ejemplo, en un sistema de análisis de señales para, por ejemplo, hacer predicción o estudios de procesos cardíacos, predicción de sintomatología cardíaca a largo plazo, qué sé yo, una idea que tiro acá. Y necesitan 2 redes neuronales o 3, una que sea convolucional, pueden traer un diagrama de una red neuronal convolucional, donde se carguen serie de imágenes, o, por ejemplo, una convolucional para imágenes y otro que sea una red neuronal del tipo backpropagation que te permita hacer predicción a largo plazo. ¿Me entienden? Estudiando los electrocardiogramas, que tienen una serie de curvas, que increíblemente se puede traducir a números y te permite hacer el análisis. Combinar las dos, un sistema experto analiza los resultados y te da un pronóstico. Y es un proyecto, no necesitan hacer el software. Sí, los diagramas, ¿cómo serían? Los diagramas de bloques, ¿cómo se harían? ¿Qué es lo que intervendrían? Por ejemplo, necesito un sistema experto de, no sé, 100 reglas. ¿Y el hardware que se necesita para hacer esto? Lo puede incluir. No, pero ¿qué se necesitaría? ¿Un procesador, placas, más o menos que...? Si vos lo describís así, necesitaría un equipo que, por ejemplo, vos necesitarías imágenes que pueden ser a través de radiografía subidas en una nube y poder procesarla. Si necesitas un electrocardiograma, que ahora hay unos equipos superiores, nosotros trabajamos en un proyecto de esos acá, que el área de la historia no lo demuestra, pero necesitaría ese equipo y vos lo nombrás. Los datos obtenidos de estos equipos se los procesan con esta estructura en un servidor que corre en los cloud. Por ejemplo, utilizo 2 máquinas virtuales corriendo en Amazon, donde voy a hacer correr microservicios. Por ejemplo, estoy dockerizando. ¿Me entienden? Eso es solamente hasta 6 hojas. No superestructura. Porque un paper es más teórico, sí. Lo que estoy buscando es lo siguiente. Ustedes saben la parte técnica, pero por ahí escribir un paper de investigación no lo han hecho nunca. Lo vienen haciendo ahora acá, en la cátedra, y van aprendiendo de a poco. Bueno, ahora para aprobarlo el mismo paper, por eso le dice hasta 6 hojas, creo que le pide Vicente, esto va a ser lo mismo, pero con más contenido, sin tanto desarrollo, 100% trabajo en equipo, nada pueden hacer individual, pero la idea es que se hagan en equipo, y lo presentan como si fuera un congreso. A ese trabajo lo corrijo yo. Yo le voy a decir, esto hay que mandar, y les mando a ustedes para que lo corrijan. Por eso prefiero que te lo tengan. El trabajo práctico 3 ahora y las vacaciones para que lo presenten, para que lo terminen de hacer. Hay casos, y les voy a dar el caso del año 2020 y 2021, donde los trabajos estaban tan bien hechos que yo les dije, preséntelo en un congreso. Y fueron a CONAICI. Y en CONAICI lograron pasar las pruebas de otros evaluadores.
y presentaron en Congreso. Hubo presentaciones por exposición virtual y en algunos casos mandaron los pósters como trabajos de investigación. ¿Cuáles eran, profe? ¿Ah? ¿Cuáles eran los que se presentó? No me los acuerdo. Creo que tengo un amigo que lo hizo y lo presentó. Puede Era detección de cáncer de mama, creo que era uno. Él fue. Ahora Sí, el amigo mío que sí. Él Sí, me acuerdo cuando contó en esa época que estaba contento porque había ido al Congreso a presentar. Exactamente. Entró en el CONAICI, que no es nada simple, no es para nada simple entrar a ese Congreso. Porque está mal el Congreso, ¿cómo califica? Porque a todos los proyectos los agarran, dicen, no, estos son de trabajo estudiantil. Primero les digo cómo es la teoría. Estos son trabajos estudiantiles, estos son trabajos finales de grado y estos son proyectos de investigación. ¿Sí? ¿Está bien? No se lo funciona. A corregir. Todo con todo. Y después dicen, este estudiantil va para allá, este de investigación va para acá. Entonces, los estudiantiles competían a la par de los gente que viene atrás. Entonces, hay un problema, porque veía que trabajos que estaban buenos no entraban, no sabía qué pasaba. Y otros entraban y dependían, no sé, bastante aleatoria la cuestión. Muy exigente el CONAICI, muy exigente. ¿Qué es lo que pasa? Usted al entrar en un congreso y obviamente presentó un trabajo de campo, de cátedra, y entrar, obviamente yo lo máximo nota le tengo que poner un 10. No puedo poner menos. ¿Está? Porque adentro de un congreso, y obviamente ya están aprobados. De hecho, se han aprobado. Cuando yo le digo vayan al congreso, estoy buscando la nota nada más. ¿Entienden? Ya estoy buscando. Si entran en el congreso y los aprueban para que expongan, bueno, capaz que pueden ir hasta. Ahora van a ser presenciales. Pueden pedir un subsidio de la universidad para que viajen a donde se haga la exposición, presenten. Después de haberle contado ya cómo van a rendir el trabajo. El tema lo vemos nosotros, ¿verdad? Sí. El tema es totalmente liberal. Pueden hacer volar. La imaginación. Sí. Porque esa es la idea del paper, que hagan volar su imaginación. Lo que sí que sea lo más, dentro de que hagan volar, que pueda ser viable, que se pueda llevar adelante. Lo que sí se pone, yo también lo aprendí, porque nadie te enseña, es que los proyectos se ponen como proyectos en desarrollo, en conclusión. ¿Por qué? Porque cuando vos pones proyectos finales esperan resultados, esperan conclusiones que digan, hemos llegado a esto no anda, esto está, y vos tenés que poner resultados. Cuando está en desarrollo, decís, bueno, hemos desarrollado el módulo tal, está en prueba la etapa tal, lo ponemos proyectos en desarrollo. Es la Biblia eso que salva la vida. Bien, ¿ya cuánto se nos fue? 8. Tenemos una hora. Como sé que han visto todo con Vicente y ya están al día, con Vicente están bien, ¿no? Nos bombardeó un montón, Vicente. Sí. Estoy pesada la clase ya. Sí. Estoy pesada. ¿Viendo la matemática dura? Sí, muchísimo. Entonces ya la saben, la matemática dura. La buena regla de la academia. Entonces ya saben todo. Yo me tomo, veo que esa esta pauta solamente para acordarme. Delta de C, bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tomar por país lo mismo que ha explicado Vicente, muy simple, mucho más rápido, menos matemática, más aplicabilidad, y vamos a ver cómo le integramos con el tema que sigue, que es de convolucionales, redes neuronales convolucionales, que es, te permite hacer el análisis de imágenes, necesitas tener atrás backpropagation. ¿Sí? No te cambies. Backpropagation que van a hacer ustedes en el práctico que le ha dado él, se usa de la misma manera para convolucionar, que es la parte que es el análisis. Primero voy a hacer el dibujito que yo he hecho en la clase pasada, que era el cuadradito, una matriz dentada. Esto es tramposo primero, ¿no? Porque yo ya lo estoy llamando a ustedes a convolucionar, pues yo estoy haciendo análisis de imágenes. En realidad las redes neuronales pueden ser análisis de un conjunto de datos, no es necesario que sea imágenes, ¿verdad? Eso sí se lo quiero dejar claro. Pero para mí me conviene hacer análisis de imágenes porque cuando haga convolucional, yo ya la estoy viendo previamente. Esto podría ser, por ejemplo, una base de datos, sí. Que tenga datos secuenciales, sí. De hecho, el trabajo con el valor de financiera era eso. Pero bueno, vamos a hacer esto. Voy a volver a hacer mi dibujito simple. Ustedes lo han visto
Vicente, que es el tema de todo lo que es el algoritmo de descenso del gradiente. ¿Sí? Eso lo han visto, lo saben bien. Lo he explicado bien, de la persona que baja el cielo, que tapa los ojos, eso no queda duda. Y de 10, 7. Esto es una matriz de 7 por 10. ¿Se acuerdan que yo le he explicado también en la clase pasada? Han visto que esto yo lo puedo vectorizar. ¿Se acuerdan que era una matriz de 70 ítems? Perdón, un vector de 70 términos de x1, de 1 a 70. Y esto tiene una imagen acá. Vamos a hacer cualquier imagen. Vamos a hacer una imagen acá. Yo le hice una torre, telefonía celular, muy simple. Vuelvo a repetir, lo estoy haciendo esto porque me es fácil para que lo entiendan convolucional. A esto yo lo convierto en un vector. Vamos a hacerlo acá el vectorcito. Más o menos. 70 términos. De 1 a 70. También esto es tramposo que lo estoy haciendo, porque esto es la etapa final de una red neuronal convolucional. Un vector que genera se llama flatten. Esto lo van a ver ustedes cuando vean convolución. No sé si me explico ya, Vicente, esa parte o no. No. Bueno, todavía no. Cuando empiecen a hacer, cuando hagan ustedes su red neuronal backpropagation, la salida va a ser la clasificadora. Pero la entrada, capaz que están trabajando con matrices o imágenes. ¿Imágenes? Bueno, lo están tomando así, no lo están haciendo en este punto. Están trabajando con la matriz directa. Pero en convolucional, la entrada a la misma red backpropagation va a ser un vector. Y el proceso de vectorización dentro de qué es lo que es, sobre lo que dice Python, se llama flatten. Este proceso se llama flatten. Acuérdense porque lo van a ver, hay que lo van a indicar. Entonces, flatten. Y ahí tienen la misma red neuronal que ustedes han trabajado. Una red, por ejemplo, tricapa. ¿Él le dio tricapa o 4 capas? En el ejemplo Que eran 4. ¿Ah? 4 capas. 4 capas, bien, vamos a ser completos. Porque cuando vos trabajas en convolución, a lo sumo va a tener 4. Lo probable es que tenga 3. Entonces, vamos a hacer una capa, segunda capa. Esto ya lo hemos visto hace 2 semanas. Aunque no estén dibujado, esta la van a definir en función de la cantidad de términos que tengan aquí. Si tienen 70, pueden usar 3 por 7, 21 neuronas, pueden usar un múltiplo similar a esto, pueden ser unas 30 neuronas. Vamos a poner porque sí, unas 20 neuronas en la capa de entrada. Esta es la capa de entrada. LI es layer input. En la segunda capa vamos a definir porque sí 12 neuronas. Esta es la capa oculta. Sí, Cairo, tienes razón. Y esta va a estar definiéndote la cantidad de conjuntos que vamos a clasificar. O sea, si yo voy a clasificar 10 conjuntos, esto va a tener 10 neuronas. Voy a clasificar 8, pone 8. Ahora voy a poner por simple anterior 6, porque quiero 6 conjuntos, y esta es la capa de salida. ¿Qué es lo que hemos explicado? Vamos a hacer un dibujito muy simple. Vamos a hacer hasta 12. Esto me tiene 6. Si se acuerdan, lo que yo había explicado en la clase pasada, todo se conecta con todo. ¿Sí? Ahora vamos a ver la parte más teórica, sin entrar en la matemática, pero la necesitamos la matemática. Porque me va a ser útil para lo que necesito explicar. Si no, no puedo. No lo van a entender, aunque lo tienen que programar. No van a saber qué programar y por qué. Entonces, voy a tener este que va para acá, va para aquí, va para acá.
Y de la misma manera, el punto 70 va todo por todo. Eso lo hemos visto, esto no tiene problema. Esto no tiene drama, esto es fácil. Y de aquí va para acá, de aquí. Y de acá sigue saliendo para acá, 40. De la misma manera, ¿vieron los videos que les pasó Vicente? Sí. Los dos videitos, el que explica cómo funciona backpropagation, cómo funciona la matemática, el descenso del gradiente, ¿lo vieron? ¿Sí? Sí. ¿Me pareció bien el video? Está bien. ¿Me explica bien? Bueno, quería hacerles lo mismo. Como han estudiado ustedes y lo vieron, en estas redes neuronales, que esta vendrían a ser la principal, que se llamaba perceptrón, el encadenamiento de la información es en un solo sentido. O sea, toma la información, lo transmite y sale. Fíjense, no tiene realimentación, no hace una red de tipo LSTM que se realimenta en sí mismo, o sea, no tiene esta situación, no hace esto. Tampoco va a esto. No hace esto, no tiene un proceso de realimentación. Entonces, backpropagation solamente se pasa para un lado a otro. Tampoco hace esto, no tenemos, porque esto sería totalmente viable, de que la salida, esta, realimenta las otras, y así todas se realimentan en la misma capa. Esto no lo hacen, solamente una entrada. Fíjense que cada una queda aislada respecto a otra. Este proceso se llama feed-forward, o sea, va en un solo sentido. ¿Qué más tiene? Que acá tienen una salida, lo vamos a llamar, vamos a dejar esto, que no nos ayuda, esto que sí nos ayuda, y 1 hasta ahí 6. Esa salida, en la etapa inicial, cuando yo le agrego, fíjense que yo estoy trabajando un dataset y estoy entrenando en la etapa inicial a la red neuronal. Este es un vector de muestra, es un vector patrón. Sí, esta es una imagen clara, exactamente un patrón esto, con el que hago el proceso de entrenamiento. No puedo entrenar con algo que es un patrón. A esta salida la va a comparar, esto lo han visto también con él, con una salida deseada. Hace una comparación entre lo que yo tengo frente a lo que está acá. Obviamente, en la etapa inicial, todos los pesos de esta red neuronal se inicializan al azar. Eso se acuerdan de lo mismo. Todo esto va al azar. O sea, la probabilidad de que esto coincida con esto es muy baja. Entonces, como hay una diferencia aquí, hay una diferencia, no son iguales, o muy próximos, no son para nada, yo tengo que cambiar, de alguna manera, hacer que esta red se sintonice con el valor que desee. Y empieza el proceso de propagar el error para atrás para modificar los pesos que la tiene esta red neuronal, los pesos W de cada una de las capas. Yo necesito ir modificando. Como ustedes vieron la regla de la cadena que trabaja con la derivada de la función del costo en función de la derivada de los pesos, lo que hace función de función, a esa derivada, que es una ecuación que me va a generar una variación de pesos, esta capa, este va a ser el peso de la capa oculta, el peso de la capa oculta nuevo, vamos a ponerse entre paréntesis, va a ser igual al peso de la capa oculta anterior, más ¿Cómo sería H? La H es la oculta. perdón, no, O sea, la I es pues yo estoy cambiando los pesos de esta capa, listo. más
la tasa de aprendizaje, y aquí aparece un valor que es el delta, que es la variación que van a tener los pesos. Básicamente lo podemos dar delta W, no, lo llama como, trabaja como la derivada. Lo voy a escribir como está puesto acá en el documento. No es mi preferido esto. Dice que es la derivada de la función de costo sobre la derivada del peso. ¿Sí? Así está subido dentro de lo que es la... En realidad, a esto, este valor es una variación delta, es una variación que te da, valóricamente es un número, y esto se convierte en un más acá. No es un menos, es un más, no sé por qué, también, dentro de la bibliografía he puesto un menos. Salvo que tome un valor negativo y lo convierta en más, pero esto tiene su más o menos, depende de lo que me dé el factor este. No me gusta el menos. Bueno, lo dejemos ahí. Esta ecuación que modifica el peso de acá va a ser la misma que modifica el peso de aquí, va a ser la misma que modifica el peso de acá. Eso lo han visto ustedes. O sea, esto se va a dar acá un peso de la capa oculta, nuevo, que va a seguir la misma forma. Y aquí va a aparecer una modificación, un peso de la capa de entrada, nuevo, que tiene la misma ecuación. ¿Qué es lo que me cambia? Porque aquí yo estoy trabajando sobre los pesos de esta capa. Cuando haga la modificación de esta, voy a tener que traer a este mismo término, pero ¿para qué? Pero no es ese, sino el peso, pero de esta capa, considerando la modificación de los pesos anteriores. Entonces es un proceso, la ecuación es la misma, pero el término es que cambia. Porque ahora no va a ser de la capa oculta, de la capa de salida, sino que aquí va a ser el peso de la capa intermedia, de esta. Y lo mismo va a pasar en esta. O sea, la ecuación se cumple exactamente lo mismo. Siempre va a haber una variación acá, siempre va a ir variando. ¿Qué es lo que han visto ustedes y lo explicó Vicente? Que los pesos varían entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, perdón, lo vamos a hacer entre menos 1 y 1. Si lo hacen entre menos 1 y 1, aquí se puede ir menos. Si lo hacen estos, acá vamos más. Así es. ¿Por qué? Porque si yo tengo que esto va a ser posible, esto va a ser menos y esto siempre va a tender a disminuir. ¿Vuelvo a explicarlo? Esto es simple matemática básica. Muy bien, porque va a pasar eso. Ahora, si yo hago entre menos 1 y 1, que es como se inicializa la red neuronal, este sí puede tener un menos acá. Porque este valor puede ser negativo, o puede aumentar o puede disminuir. No va a haber variación. Dicho esto, estos son valores pequeños. Si yo, esto es una trampa, tomo una imagen donde yo estoy trabajando con RGB, o sea, los 3 colores, donde cada color tiene, si esta matriz la digitalizo y le quiero dar un valor numérico que corresponde al color que tiene uno de estos píxeles, o sea, imaginemos que este píxel, vamos a tomar a este, lo vamos a ampliar, y me va a quedar una cosa así, lo voy a hacer lo más simple posible. En realidad es mucho más chiquito, pero lo pongamos ahí. Estos colores de acá, que corresponden al blue, va a tener un valor de acuerdo a la intensidad. El RGB varía, de acuerdo a como está estandarizado, entre 0 a 255, que es un número que te pertenece al tipo de color que se está viendo, en uno de los colores. ¿Me entienden? Yo estoy haciendo con azul, o sea que voy a quedar con uno solo. Y esto me va a tomar un valor que corresponde a este color. Entonces, ¿qué hago? Hago un proceso de normalización. Eso también lo explicó Vicente, lo mismo en clase. El proceso de normalización va a ser el valor del píxel sobre 255. Suponete que ese sea, vamos a decir, valor del píxel sobre 255. Si este es 128, va a ser valor 1. O sea, cada valor de este vector siempre va a estar entre 0 y 1.
Aquí no entiendo porque esto es una matemática que lo necesito para explicar lo que quiero mostrar. Como esta diferencia posiblemente sea pequeña, porque los valores van a ser pequeños, si esta función sigmoidal, si yo aplico aquí función sigmoidal, y la función sigmoidal tiene esta estructura, esto es 1. Esto es 1 y lo mismo para acá, la salida va a ser entre 0 y 1. Si esta también tiene un valor de salida entre 0 y 1, las diferencias que se puedan dar entre ellos van a ser pequeñas. Si yo derivo algo en número chiquito, muy pequeño, y le aplico una tasa de aprendizaje muy pequeña, porque se puede hacer que la tasa estaba entre 0,1 y 0,2, este número va a ser menor que 1. Muy probable. Es casi seguro. Esto va a ser menor que 1. ¿Qué es lo que sucede? Si esta tasa de aprendizaje es muy pequeña, esto va a ser muy posiblemente menor que 0,1. Vamos hasta acá, no estoy entrando en la matemática. Como para hacer W yo necesito la derivada más mi derivada de W, y si este valor es menor que 0,1 o menor que 1, más otro valor que sea menor que 1, que se va a estar derivando más un este de 0,1, esta diferencia aquí va a ser más chica que la que hay en la capa anterior. ¿Lo voy a explicar o no? Porque más o menos intuitivamente lo entienden. Y cuando lo haga la capa primera, que necesita la derivada, el valor de la derivada de esta capa, más el valor de la derivada de esta capa, sin entrar a verlo numéricamente, y estos son menores que 1, la variación que va a tener los pesos de esta capa van a ser mucho menores. Y si yo agrego una cuarta capa, guiándolo solamente conceptual, la variación de los pesos de la cuarta capa va a ser casi 0. Y si le agrego una quinta capa, olvídense, no hay variación. Eso se llama desvanecimiento del gradiente. Es un efecto del desvanecimiento del gradiente. Es decir, me tomó todo el trabajo para explicarles que el problema del desvanecimiento del gradiente, o sea, si yo aplico backpropagation, no me va a ser más útil de aplicarlo hasta una cuarta capa. Porque a medida que siga aumentando capas para aquí, los pesos no van disminuyendo. Es decir, no va a aprender la red neuronal si yo quiero aplicar el descenso del gradiente en capa superior. Ese es el problema del desvanecimiento del gradiente. Problema complicado y difícil de verlo, pero sucede. Entonces, volviendo al caso, cuando vemos convolucionales, 3 capas, 4. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando han hecho correr TensorFlow? Que tiene un montón de capas, 8 capas. Las primeras capas no aprenden directamente. Entonces, con tranquilidad ustedes pueden decirme, ¿cómo hago para evitar ese problema de desvanecimiento del gradiente? Muy fácil. Modifico. Supongamos que tenemos 5 capas, ¿no? 6 capas. Los pesos de aquí, a estos los dejo fijos, modifico por los pesos de acá, a los otros los dejo fijos, modifico los pesos. Y yo congela capas, ¿verdad? ¿Ah? Congela capas. Congelo capa, hago correr todo, una opción, la otra, una vez que veo la diferencia, cambio este peso, ahora el que había cambiado no lo cambio y empiezo a hacer un proceso que va saltando una capa respecto a otra. Para evitar lo que se llama desvanecimiento de gradiente, porque si no, por ejemplo, trabajas con Deep Learning que tiene muchas capas y no te va a aprender nada las primeras, ni las toqué, no tiene sentido. No tiene sentido, no se cambia. Entonces, ustedes con cualquier tranquilidad me pueden decir, bueno, profe, la hagamos fácil. Háganlo entre 100 y 100. Haga 100 menos 100 más 100. O 1000, 10.000, el número que quieran. ¿Qué es lo que sucede? Los resultados son muy flexibles. Va a hacer otra cosa. Los números son grandes acá. Esto va a ser mayor que 1. Mucho mayor que 1, 10. Como este tiene influencia sobre este, como este también va a ser más de 10, 10 por 10 o un número así, esto va a crecer. Como esto va a crecer, esto va a crecer.
Y entonces va a empezar a crecer los pesos si yo quiero trabajar en multicapa, y la variación de peso de las primeras capas va a ser tan grande que la red neuronal no va a aprender. ¿Entienden? Eso hace que uno use valores pequeños. No es un capricho, dice no, porque el cálculo se llama. No, ¿qué pasa eso? Eso se llama explosión del gradiente. Cambia tan grande, tanto el cambio que tienen los pesos para acá al principio, que la red neuronal entra en un proceso de inestabilidad y no te aprende, y no sabes qué pasa. Y eso tiene que ver porque los pesos son grandes, entonces no hay un valor que sea adecuado. Entonces lo normal es que se deja entre menos 1 y 1. Simplemente para evitar la explosión del gradiente. Sí. No habíamos dicho que también queríamos evitar el cero. ¿Ah? No habíamos dicho que también queríamos evitar el cero. El cero te la anula. Podrían hacerte todo cero en la etapa 0 y en la etapa inicial y anularla. Para eso vos lo dejás al bias, el famoso bias que nadie entiende para qué está. ¿Sí? El que el bias se haga cargo. Es que no se ve cuánta explosión de gradiente. ¿Qué es lo que significa? Todo esto, yo nunca incluí el bias, como le dicen. El bias es un término que entra acá, que tiene un valor numérico, y ese valor numérico te dice cuánto el proceso de si la activa o no la activa. Generalmente en la sumatoria se lo agrega como un término independiente, ¿sí? Le agrega como una constante. No te varía demasiado. Después lo que han hecho ustedes en el cálculo matemático, cuando arman las derivadas de esta, se van a dar cuenta que siempre las derivadas son valores que ya no han obtenido. O sea, ni siquiera se tienen que poner a calcular las derivadas. Esto sale solo. O sea, esto, la derivada de la función de costo, por ejemplo, yo estoy aplicando función de costo por el error cuadrático medio, ¿se acuerdan la vieja matemática? Es un medio de la sumatoria de 1, en este caso a 6, porque tiene 6 términos, de la diferencia que existe entre la salida deseada menos, ahí pongamos si quieren i, menos la salida i, elevado al cuadrado. Esta es la función de costo. Eso no es elevado a ese que lo hemos sacado con esto. Esta función, que es el error cuadrático medio, para poder saber, para poder calcular esto, hace la derivada del costo sobre la derivada de la salida, que es i de i, por la derivada de la función i sobre la derivada de la función exponencial, voy a poner así función exponencial, por la derivada de la función exponencial. Creían que iban a ver matemáticos ustedes, ¿no? Ya estaban confiando, nunca más ven matemáticas, ahí está. Sobre la derivada del peso. Se cansa el podio que era la derivada del costo. Simplemente la diferencia es un valor numérico. Así de fácil. Esto es un valor, esta derivada de i sobre la derivada de la función exponencial es la función exponencial multiplicada a 1 menos la función exponencial. Esta es la derivada de la función de i respecto a la función exponencial, a la derivada de la función exponencial. Usted dice, profesor, esto es un caos, me vuelve loco. Mentira, porque este es un valor numérico que ustedes calculan en sumatoria. Y el mismo valor lo aplican acá, es decir, que esto ya lo tienen. Así de fácil. ¿Por qué? Porque vos para hacer esta función exponencial vos ya has calculado cuando lo has hecho correr a la neurona, o sea, el número lo tenés. Y como el número yo lo tenía acá, este valor es un número. Y la función de la derivada y la función de la función exponencial, la función de w no deja de ser solamente el w. Por lo tanto, es un número, que ya lo tienen acá, un número, en la entrada. A este número lo tienen porque es el valor de entrada, a estos dos números lo tienen cuando la función de activación, y ¿qué me estoy comiendo? Y este número es la diferencia, es decir, calcular esto son 3 números que se multiplican entre sí. No cuesta absolutamente nada. Cuando lo ves escrito te vuelve loco, dices, por Dios, no me voy a poner a calcular todo esto. En realidad nunca lo calcula porque eso ya está hecho. Es muy simple de hacerlo, pero te lo tienes que explicar, porque el número lo tenés. Pero la idea es que no hagan esto lo hace la máquina. Y esto no me importa tampoco, esto es matemática. La deben saber. Uno le dice, bueno, ¿para qué nos mata explicándome todo esto? Por un motivo. Vamos a borrar esto.
Ya sabemos que los W no pueden ser generados por cierto. Si quieren, pueden hacer una red neuronal, poner los rangos de W, ¿qué es lo que sucede? Ese puede ser un experimento. Solo una red que ya esté cargada Python. Y ver qué pasa. Borrar esto porque esto me está terror a mí mismo. Entonces, la función de costo, también hemos visto que acá le agregan un término que se llama el momentum. ¿Se acuerdan que lo explicó eso Vicente? Sí. Que en realidad por eso es que vamos más, porque el momentum es un beta sobre W all, menos el W all, y entre paréntesis all, el más viejo del más viejo, o sea, uno anterior a este. Este factor momentum, cuando ustedes programan en Python, le agregan el término momentum. Si no, fíjense en el ejemplo que les dio, debe aparecer un momentum en algún lado, sobre la función de costo. Mírenlo porque seguro está, porque las redes van por país lo tienen. O no, podrían no tenerlo. Lo que hace este término es evitar que caigan mínimos locales o máximos locales. Eso lo explicó Vicente, díganme si lo explicó o están muy perdidos en esta parte. ¿Sí? Ahí se explicó que caigan mínimos. ¿Y saben lo que significa no caer en mínimos locales o totales? Que cuando cae en el mismo local sigue agarrado por el idioma. Exacto. Y cae en una ciudad absoluta. Y él explicó cuando baja de la visión que se va tapando hasta que llega a un punto. Lo que le está diciendo, si queremos llevarlo a forma mnemotécnica, es que siga caminando. Si empieza a subir, quiere decir que ya ha llegado a un mínimo. Eso es lo que busca el momento. Pero, dentro de lo que es Python, existen otras herramientas, otros términos, por ejemplo, que yo no me acuerdo de memoria, pero están en... por eso necesitaba la presentación PowerPoint. Acá está. Aparece algo que se llama SGD. Aparece un término que se llama ADAM. Hay una que no entiendo que se llama Binary Cross Entropy. No me acuerdo si se escribe aquí, así. Cross Entropy. Creo que es así, o en latín, no me acuerdo bien. Binary Cross Entropy y otras que están acá. Ada Delta y Ada Grad. Decir, ¿qué me está explicando? Bien. Después de haber dicho esto y quedar en la etapa de tildado totalmente, el binario cross entropy o entropía cruzada binaria, que sería castellanizado, son términos que cuando usted está programando, por ejemplo, en Python te da la opción de agregar dentro de lo que es la función de costo el tipo de momento que va a tener. Eso te lo dice Python, no es que esto yo lo estoy inventando. Python te dice, usted va a poner el momento y te aparece una pila de cosas para que agregue Adam Grad, Adam Res, Binary Cross Entropy, SGD y otro que no me acuerdo cómo se llama. Son varios. Entonces usted dice, ¿y qué elijo? Ahí viene el término. O sea, todo esto para decir qué elijo al final. De acuerdo a como ustedes vayan trabajando, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, voy a elegir Binary Cross Entropy porque me gusta el nombre, parece difícil, no sé qué hace, ponenla así, pasa eso, pones a andar la red neuronal, no te aprende pésimo. Entonces, la primera visión que vos tenés es que la red neuronal está andando mal y empezás a trabajar acá. En la capa, en la estructura de los W, empiezas a trabajar acá. No, hay que trabajar primero acá. ¿Ves qué es lo que le está sucediendo a tu función que te modifica los pesos? Y eso está dado por este término que aparece dentro de la línea de código que te define el tipo de función de costo y cómo es el equivalente en este caso que te da automáticamente Python. Así es. Entonces por ahí te puede plantar una red neuronal no porque esté mal diseñada, sino porque no han definido correctamente este término. El término que ¿cómo se llama? Un error cuadrático medio se llama que es el término momentum y en otro es el binary cross entropy, Adam Res, bueno. Y yo le quería mostrar porque me voy a decir, yo he hecho todo bien y no anda. Me anda mal, o no, o la tasa de aprendizaje, perdón,
cuando ves las curvas de aprendizaje ves que no te converge, se mantiene alta, o sea, aprende tu 78%, es decir, sí, bueno, le agrego otra capa para que, y sigue ganando peor. En vez del 78% de aprendizaje está un 65%. Se pone peor la red neuronal y empieza a atacar acá. Y el problema está que no han definido de forma correcta el momento y entonces la variación de pesos no converge. El proceso de convertirse en eso, y está definido por esto. Sí. Me perdí ahí sobre qué era el SGD Adam y el baile de Crochet. Estas son funciones que van acompañando a la función de costo y te permite, fíjense en Python cuando lo hagan, cuando vos agregas vamos a ver si puedo poner a ver si puedo entrar, ¿no? En el ejemplo que nos dio el profe lo usa al final a SGD Adam, pero con tasas distintas de aprendizaje. Creo que el SGD lo tiene con 0,001 y el otro con 0,006. Pero están los dos, digamos, uno comentado y el otro no. Entonces nosotros podemos cambiar y ver cuál es la diferencia. Bueno, ahí está. No sé si el resto lo ha visto. Al final, en la última línea de código está el SGD y el Adam, y uno puede cambiar, uno de los dos está como comentado, y uno tiene una tasa distinta que la otra. Tienen 0,01 de aprendizaje y el otro 0,06. Y vos ves cómo tenés que poner uno y otro, vas probando. Claro. Te dice cómo aprende la red neuronal en función de cómo es en función de costo. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? No le evita a la red neuronal, no le evita a ese tipo de funciones de costo, tenemos ese término, porque cuando vos, por ejemplo, hagas convolucionales, lo tenés que programar. A esto no lo podés evitar. Lo que sí podés hacer, y lo que hace mucha gente que trabaja en redes neuronales, es que vos tenés un modelo prearmado funcionando y lo ponés a operativo. Y ya está. Y ahí dice que trabaja con, por ejemplo, binary cross entropy y anda bien. Entonces vos no le preguntas demasiado porque ahí ya lo hace como el trabajo de probarlo. Entonces, en la etapa de ustedes hagan la prueba de uno y otro y vean cómo funciona una red neuronal. Básicamente es activar una línea de código o activar la otra línea de código. Es así de simple, porque ahí está todo incluido. Y van a ver que cambia significativamente. ¿Sí? No es un tema trivial eso. No es un tema trivial. Y hoy me quería quedar y explicarles esto porque algo que yo hice acá. Media hora. Algo que yo hice aquí es que yo armé aquí un flatten y armé acá la red neuronal backpropagation. ¿Qué es lo que le sucede ahora? A esta red neuronal, si quiero hacer convolución, yo voy a crear un módulo de convolución. Vamos a borrar esto, después de haberlo vuelto loco y voy a sacar esto para que no lo vean. Ya sabemos cómo la van a programar la red backpropagation. Ahora, si fíjense, ¿en esto van a bien? Sí, pero esto va a tener un límite, va a estar limitado por la cantidad de imágenes, porque la red backpropagation no te alcanza la capacidad que tienes muy chiquita, te quedas corto. Ahora, vamos a hacer esto, vamos a dejar y aquí, vamos a hacer lo mismo y vamos a agregar un módulo convolucional. Y no me va a cambiar nada a nivel del backpropagation, sí me va a cambiar a nivel de cómo procesa la imagen. Entonces aquí va a aparecer, y es una caja negra, esto es así, y aquí va a aparecer voy a poner configura CNN, de convolucional, NetworkNet, y esto va a alimentar a esta red neuronal. Y esta red neuronal sí es deep learning. Este tiene multicapa. O sea, yo voy a estar trabajando en una red de deep learning. La salida de la red deep learning va a ser esta flatten que acabamos de hacer. Solo que aquí yo ya no voy a necesitar, por ejemplo, una red de 10x7. Por ejemplo, si yo quiero tener mayor definición, puedo poner, por ejemplo, una red que tenga 50x50. Estoy mayor en calidad de imagen. Puedo aumentar la calidad de imagen, mientras que con backpropagation me queda muy cortito. O más.
puedo tener mayor definición, 256 por 256, 1024 por 1024, 1280 por 1280, y así podemos agregarle mayor calidad de imagen para el procesamiento. ¿Entienden? Al poder agregar mayor capacidad de imagen, quien se ocupa de sacarme esta, que sigue siendo de 1 a 70, es esta red neuronal. Mi backpropagation no me cambia, sigo teniendo mi backpropagation como está, sigue mi salida siendo como yo la he diseñado, solo que mi calidad de imagen ha aumentado. Y la punta de procesar, qué cosa de si lo hubiera hecho con backpropagation no lo podría hacer, porque me quedo corto con esa red neuronal. ¿Entienden? Entonces, si yo tengo mayor cantidad de imágenes acá, con mayor definición, mi clasificador seguro va a clasificar mejor que con una definición que sea todavía mucho más rugosa. ¿Entienden? Eso es muy importante, porque quien me va a procesar la información va a ser esta red neuronal convolucional. Ella se va a hacer todo el procesamiento. Y esta sí va a seguir aprendiendo todo. Y aquí, si yo estoy usando convolucionales, mi función de salida va a ser una softmax, que también he nombrado Mac. Y esta, la salida de ella, me activa solamente la neurona que corresponde a una clasificadora neta. O sea, si estoy trabajando con redes, igual trabaja acá, ¿no? Pero este le dice filtro torres, va a decir que este es un grupo torres. El otro puede ser que sea, no sé, switch, etc. Entonces, cuando detecte esta imagen, va a decir a torres, al grupo torres, le pertenece un 79%. Un nivel de asertividad de un 79%. La idea es que ustedes lo hagan que ese nivel de pertenencia sea mayor, se acerque al 90%. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una red neuronal que clasifica, de hecho, esto lo podemos probar, esto se puede probar y lo van a probar ustedes, lo van a probar en uno de los ejemplos que da Vicente, pero también podemos utilizar una plataforma ya prearmada, entonces nosotros customizamos. Y esto anda tal cual estoy escribiendo, tal cual, de hecho lo hacíamos nosotros. Entonces, a esta red neuronal ya me empieza a hacer clasificación. Y si se acuerdan el ejemplo que yo he dado con el teléfono celular que les mostraba, le iba haciendo correr, le iba dando porcentajes, listo. Ahora lo están entendiendo. Esta red que está aquí corriendo, una red neuronal convolucional muy pequeña que te clasifica todo. A ver, un segundo. La activo yo acá. Si le da el ancho de banda a banda. Ok. Me conecto. ¿Están dando? Parece que sí. Si lo ven acá, es muy ejemplo, esto ya está, es una pre-customizada, ¿no? Esto no tiene nada extraño. Si lo ven acá, ahí le empieza a reconocer los objetos, le dice el grupo que pertenece y le asigna un porcentaje. Y empieza a reconocer todo. O sea, toma toda la imagen que ella ve, todo lo que le da la amplitud, reconoce el objeto, lo que es la silla, lo que es una lapicera. De hecho, debe haber reconocido la lapicera, celular, en alguna parte le está reconociendo. Yo estoy viendo, díganme si encuentro una lapicera, pencil, tablet, algo les va a decir. Seguro reconoce. ¿Sí? Entonces, fíjense, va reconociendo todos los objetos. Bueno, ese está preparado para eso. Está entrenado para eso, no créate. Y le asigna un porcentaje en función no de no de la etapa esta, no de aquí, no de la imagen patrón, sino de una imagen que se parece con la cual ha sido entrenada. Porque no estamos haciendo un comparador. Un comparador sería que toma n cantidad de imágenes, busca las parecidas y te compara. Acá vos lo que hace, reconoce patrones. Cuando veamos convoluciones va a ver que reconoce patrones, reconoce elementos característicos, ¿sí? A través de filtros. Por eso cuando veamos convolucional, por eso es que hoy no lo vemos. Pero sí te permite alimentar esta red de tipo de learning con multicapa, entrenarse con muchas imágenes y después generalizarlo. El proceso de generalización permite que ustedes vean una mesa que de esta forma yo agarro la silla, corto las
patitas te van a decir, parece una silla, pero lo usa de mesa. Entonces, ustedes, como hacemos todos los seres humanos, que podemos generalizar soluciones. Las redes neuronales pueden generalizarlo. Entonces eso lo vuelve extremadamente poderoso. Pero para lograr eso necesitarlas preentrenar. Necesitan hacer un proceso de entrenamiento con un dataset. Que eso lo hicieron por TensorFlow. Cargaban un dataset, lo entrenaban, le generaban distorsiones y veía si los reconocía o no reconocía. En esto lo que voy a hacer es como un conjunto de datos, 10.000, 20.000 imágenes. Si son 10.000, vos decís un 80% para entrenamiento, 8.000, y 2.000 para que ella vea cómo funciona. Cuando el porcentaje entre el patrón ya de prueba, el de testing, es muy similar al reconocimiento, debe estar en el 85 y es más, 92%, puedo decir la red neuronal está lista. Y ya la pones en producción. Corta el proceso de entrenamiento y la pones en producción. Entonces tu red neuronal convolucional te permite ya entrar en servicio. ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a hacer? Creo que también le explico eso en otra clase. Una vez que entro en servicio, lo compila, te queda un pequeño archivito y lo único que hace es lo copia y lo replica en n cantidad de soluciones. Entonces vos podés tener, y volvemos al caso de las cámaras de seguridad que te reconocen la cara, te reconocen la temperatura, todo eso, ¿qué tecnología tiene? Sí, pero el kernel que con el micro de esa cámara tiene un pequeño aplicativo de software que ahí lo hizo una vez, se tomó todo el trabajo de entrenarla, todo lo que quieran, y lo único que hace es lo pega. N cantidad de copias lo multiplica, y eso hace que baje el costo. Así de simple. Así funciona. Y eso responde por qué tenemos la tecnología avanzada. Bien. Así que, bueno, vamos terminando. De hecho, más simple de lo que creía, ¿no? De hecho, mucho más simple. Porque la idea no era que programen, por eso lo van a hacer con Vicente, sí que entiendan qué es lo que tienen que hacer. Después vamos a ver de que yo puedo borrar backpropagation y usarlo a esto, poner otra red convolucional que me reconstruya la imagen. Pero eso lo vamos a hacer después, la otra clase. Van a ver que van a hacer cosas que son increíbles. Eso lo vamos a hacer también aquí en línea. Van a darse cuenta que es mucho, mucho más poderoso de lo que solamente reconoce imágenes, pero por lejos más poderoso. Sí, no sabe las cosas que pueden hacer. Y ahí le van a tener terror. Dime. Tengo una pregunta. Sí. Cuando una red neuronal es muy poderosa, muy poderosa, ¿puede resolver algún problema que sea conocido por ser difícil de resolver, como el del viajero ese que iba por todas las ciudades de Bolivia? Bueno, en principio para eso trabajan diseñando redes neuronales para que te... Perdón, la inteligencia artificial en líneas generales para que te resuelva problemas que son muy complicados para los seres humanos. El algoritmo del problema del viajero, ustedes hicieron la materia con el Dr. Will. Claro. Sí. Vieron que trabajaba con genético. Sí. Él cuando plantea toda la solución de genético, él ¿qué es lo que les dice? Él no se ocupa de resolverle a ustedes el camino, nunca fue su tarea. Lo que él fue es buscar un algoritmo que itere en sí mismo y que te permita obtener una solución en forma automatizada, guiándose de un proceso de combinación y recombinación como tienen la teoría de evolución de Darwin, por eso se va a pasar genético. ¿Sí? Eso lo vieron con él, ¿no es verdad? Para los que cursaron con Will. Sí. Vimos Sí. en su materia que nos daba un buen resultado que no estaba garantizado de ser óptimo. Lógico, porque el proceso puede seguir evolucionando, pero se tiende a converger. Hay un proceso de convergencia. Entonces, si vos no llegas al proceso de convergencia, lo tenés que cortar. Entonces vos decís, bueno, voy a hacer 5.000 iteraciones y voy a hacer un proceso de convergencia. ¿Sí? Y vos lo dejás ahí y lo considerás la mejor solución. Ese ejemplo, por ejemplo, yo en mi tesis de maestría, que cuando yo hago mi tesis de maestría, yo soy del área de telecomunicación. Y uso ese ejemplo, por ejemplo, para hacer lo que es la distribución de telefonía celular usando algoritmos genéticos. Porque el problema de la distribución tiene intrínsecamente un problema muy complicado. Vos tenés que llegar a la mayor cantidad de cobertura, o sea, cubrir todo un área, con la menor cantidad de antenas
y que puedan dar servicio a toda la cantidad de clientes con el que vos estás planificado. O sea, tenés maximizar y minimizar en forma constante. ¿Y la antena se puede poner en cualquier lado o hay algún...? Aparte lo restringís, decís, bueno, no quiero que vayan a hospitales, no quiero que vayan en zonas públicas, y le da una serie de restricciones. Entonces el problema de la distribución de frecuencia, porque aparte si vos trabajabas, por ejemplo, ahora ya no, pero en su momento cuando usábamos 2G, vos trabajabas con un pool de frecuencia, porque vos trabajás en la banda de 800 MHz, y entra en telecomunicación. Entonces, vos en la banda de 800 MHz podés usar nada más que 125 frecuencias, nada más. Y 125 frecuencias tenías que dar servicio a, ¿cuántos usuarios somos? ¿100.000? ¿200.000? Más. Entonces, ¿cómo distribuir 125 frecuencias para que todo el mundo la pueda reutilizar esas 125 frecuencias? Entonces hay un proceso en la ingeniería que es la planificación de red de telefonía celular. Que la podés hacer, sí, a través de, tendría que hablarles ahora, pero bueno, lo podés hacer. Pero si usas genético, lo que te permite es distribuir en forma mucho más inteligente la cantidad de antenas. ¿Me entienden? La tesis no era solamente que yo quería recibir mi maestría y después mi doctorado pasó en eso también. No pasaba por ahí, sino que un problema de ese tipo, de una plataforma de software desarrollada por Ericsson, a Telecom Personal, por decir que yo venía de Telecom, le costaba $2 millones. ¿Sí? Para que vean los números. Entonces dije yo, ¿y si yo lo hago? Y de paso saco maestría, doctorado, cualquier cosa de eso. ¿Qué me impide? Y empecé la tesis. Me llevó bastante largo. A mí, en mi caso, la maestría me llevó casi 4 años, ¿no? Debería haberme llevado 2 años máximo. Me llevó 4. Y doctorado me llevó mucho más. Pero la de maestría me llevó 4 años, que fue mucha tarea. Primero, porque yo venía de Telecom, tenía una ventaja que era que yo estaba en la compañía. Pero yo no era experto en el área de telefonía celular. La conocía, sí, bueno, eso sí, pero no era experto. No hacía planificación, no era mi área. Entonces me pedí que me trasladaran a esa área, dentro de mis funciones, y colaborar con la parte de planificación. Mi único objetivo era aprender cómo planificar. Casi 1 año estuve trabajando con eso. Y después hice la tesis. Acá la tengo corriendo, la otra clase es a demostrar. La tesis funciona bien. Te puede dar parámetros que querés las áreas de cobertura, le das una serie de opciones y se ocupa todo el software de hacer todo. Con plano, con planimetría. Y después no lo pude generar. El problema con Telecom Personal es que pedía que lo generalice. Y yo lo había hecho muy enfocado a ciudades hasta de 500.000 personas. Entonces, un proyecto de este tipo, por ejemplo, para una ciudad de 2 millones, 3 millones de personas, como por ejemplo puede tener Córdoba o Rosario, no lo andaba, no, había que, la planimetría era complicada. Igual anda con todo, pero no era lo mejor. Entonces, bueno, quedó como tesis, como un trabajo que lo pusimos en prueba en Telecom Personal. La verdad que andaba muy bien. Hoy ya no, hoy ya evolucionó a 3G, perdón, después evolucionó a 3G y después evolucionó hoy estamos en LTE, que le llaman 4G. Y lo que se viene de 5G sí también un proyecto de optimización, que es básicamente multiantenas, algo que se llama MIMO, Multiple Input, Multiple Output, para poder soportar la cantidad de tráfico que tienen los teléfonos de quinta generación. ¿Me entiendes? Porque no van a andar, o sea, ya les digo, no van a andar si no ponen mayor cantidad de celdas. Y eso genera un problema que es cómo hacer la distribución, la potencia irradiada y dónde las ubica. Y sí, 5G quiere competir en eso. Entonces vos haces algo que vieron en alguna materia que se llama como multilinear aggregation. ¿Se acuerdan de que vieron en alguna materia? No. Profesor Sade. Sí, en avanzado. En avanzado. Multilinear aggregation lo que hacen es ponen n cantidad de puertos y te dan un solo ancho de banda, ¿verdad? Bueno, para el teléfono celular aquí imaginemos que, ¿cuál es tu nombre? Facundo. Facundo tiene el teléfono de 5G, entonces lo que él quiere tener velocidad, quiere mucho ancho de banda, quiere navegar a 5 o 10 ver película high definition en 4K o 8K, porque así eso apunta. ¿Cuál es el problema? Con la red actual se va a conectar con una frecuencia a una red LTE que lo tiene mejor, en un caso con mucha
50K. Mentira, eso no anda, pero 50K por inicial. ¿Cómo haces para llevarlo a 2 GB, 3 GB? No hay forma. Ahora, ¿qué pasa si él tiene una frecuencia para una radio base, otra frecuencia para otra radio base, y así, N cantidad de frecuencia? O sea, eso se llama masivo mismo, no me sale el tema. Ahora te lo he explicado, me acabo de acordar. Entonces vos aumentas tu tráfico 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, por 100, 5 GB. O yo estoy equivocado. No sé. Te va a dar 5 GB. Entonces vos tenés que conectarte con 100 antenas. Algo parecido funciona en telefonía en 5G. Entonces vos, primero tu equipo tiene múltiple antena, o sea, hace MIMO. Y la radio base hace masive MIMO, o sea, tiene una antena, físicamente un dispositivo que tiene múltiple antenitas. Y ahí resuelve un problema, cómo vos lográs velocidad. Después, esa radio base necesita ancho de banda. Sí, porque si vos consumís 5, el otro consume 5, todos consumen 5, o sea, quedó sin ancho de banda instantáneamente. Ese es un problema. Bueno, me he ido de una cosa y me pasó a la otra. Bueno, los libero. El martes sigo con Vicente y el miércoles vemos ya convolucionales conmigo.